Contrapesos en el sector educativo. Sobre este tema nos hablará hoy Michelle Bermúdez. Ella es economista y analista política. ¿Cómo te va, Michelle? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Darío, buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Y sí, bueno, hoy traemos este tema de contrapesos en la educación. Pues mira Darío, ya hace unos días veíamos todo ¿cómo llamarlo? Yo creo que probablemente show sea la palabra correcta en esta ocasión. Este show que se presentó dentro de la Secretaría de Educación, en el que no estábamos tan claros si se iba a cortar el periodo de clases o no, ¿no? Con esta situación en la que se querían pues adelantar las vacaciones, por así decirlo. Altamente controvertido, tanto que pues al final esta decisión se echó para atrás, ¿no? Insisto, este tema pues ya ha sido muy platicado desde distintos ángulos y bueno, en ese momento nos enfocamos mucho en la obvia prioridad, que era pues que los niños no dejaran de ir a clases, en especial cuando no había un argumento sólido, ¿no? El hecho de que los niños no fueran a la escuela no nada más pues repercutía en ellos mismos, vaya, en el aprendizaje, en cuestiones de seguridad también. Ya hemos hablado en este espacio de cómo al final estar en la escuela sí implica no estar en la calle o no estar en alguna situación de mayor vulnerabilidad para los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, esas eran las razones obvias y fue lo que más llamó nuestra atención en ese momento, siendo que era pues la prioridad echar para atrás esta medida. Pero ahorita, Darío, ya que pues pasó un poco el tema, por decirlo de alguna manera, sí creo que es un tema que no podemos dejar pasar con tanta facilidad, porque se presentaron una serie de comentarios y de síntomas, podríamos decirlo, que nos dejan ver de manera muy clara la situación en la que se encuentra el sistema educativo actualmente. Y y entonces en ese sentido quiero hacer mucho énfasis en tres comentarios o en tres situaciones. La primera, Darío, este anuncio que tanto la ciudadanía, como los padres y madres de familia, otros miembros del gobierno, pues reprobaron, insisto, esta decisión de acortar el periodo educativo. Lo cierto es que inicialmente fue anunciado por sí el secretario de Educación, pero hay que recordar que estaban los 32 secretarios de Educación estatales presentes. Esto para mí es algo muy importante, Darío, porque en ese primer anuncio no tuvimos un claro posicionamiento o no se nos permitió ver una posición clara dentro de los organismos estatales. Esto es algo sumamente relevante. Porque entonces esto nos dice que claramente tenemos un asunto que no es nada más federal, sino que localmente también necesitamos poner mucho más atención a lo que está pasando. Insisto, es inconcebible que las 32 secretarías estatales lo hayan aprobado también de un inicio. Y vaya, insisto, puede ser que quizás no todos los secretarios lo aprobaran con la misma energía, por así decirlo. Sin embargo, sí nos habla de un problema estructural que hubiéramos podido tener este primer anuncio sin una oposición marcada, ¿no? Entonces, por una parte, creo que tenemos que hablar de este contrapeso local. ¿Qué está pasando en las secretarías estatales? ¿Qué está pasando en los gobiernos estatales? ¿Y cuál está siendo la dinámica que tienen con el gobierno federal? Esto es relevante, obviamente, por el contrapeso en sí mismo que tiene que tener cualquier tipo de poder, en el que se tiene que poner pues bajo lupa cualquier tipo de decisión y que se tiene que someter a diálogo siempre para evitar cualquier tipo de abuso. Pero también es relevante, Darío, porque recordemos que la realidad de cada estado es distinto. La realidad que vive cada niño es distinta. Entonces, en ese sentido, es que ha existido un esfuerzo, porque sí lo ha existido históricamente, que todos los niños tengan el mismo nivel educativo, que tengan la misma calidad, acceso a las mismas oportunidades, pero siempre tomando en cuenta que las realidades y el entorno al que se someten los niños de los distintos estados, pues es distinto, precisamente es distinto. Entonces, por una parte, sí creo que esto nos deja pues ver que necesitamos un cambio estructural importante, que necesitamos que las secretarías locales
es que los representantes locales tengan muchísimo más participación, muchísimo más voz a la hora de tomar este tipo de decisiones y otras. Después, por otra parte, el secretario mencionaba, Darío, que este último mes, lo mencionaba un poco a modo de argumento, que este último mes de clases era más bien una descarga administrativa, ¿no? Como si no tuviera propiamente fines pedagógicos. Porque si bien, por supuesto que existe el factor administrativo de las escuelas, pero no podemos tener un secretario que con tanta facilidad diga, pues que un periodo de las clases no tiene un propósito propiamente pedagógico o que no está centrado realmente en el asunto educativo. Tenemos que garantizar que cada segundo que los niños pasan en las escuelas sea de provecho académico y también, insisto, de desarrollo integral. No nada más es aprender a sumar, no nada más es aprender a escribir, es un desarrollo completo. Es un desarrollo en el que los niños tienen que aprender a vivir en comunidad, a ser ciudadanos. Este asunto que hemos dejado pasar durante tanto tiempo, inteligencia emocional, esta atención emocional a los niños. La escuela no nada más, insisto, es un espacio académico, es un espacio donde los niños pasan la gran mayoría del tiempo que viven, ¿no? Entonces, pues es una parte clave en la vida de los niños, en el desarrollo de la infancia, y por lo mismo, pues no podemos permitir que haya tiempos escolares que por ponerlo de alguna manera sean menos importantes, ¿no? Y por último, pues bueno, la situación también se mencionó un asunto en el que las escuelas no tenían por qué cuidar a los niños y que el hecho de que los niños que tuvieran que pasar más tiempo en la escuela era muestra de una falla de mercado o pues del sector laboral. Esto también, Darío, es muy importante aclararlo. Es cierto que necesitamos más flexibilidad laboral, ya lo habíamos platicado, pero tampoco cometamos el error de creer que la escuela tiene un papel secundario. La escuela no está para reemplazar al hogar, es cierto, pero la escuela sí está para cuidar, sí está, insisto, para formar de una manera más integral. Entonces, pues Darío, en este sentido, creo que, insisto, se muestra que faltan un conjunto de contrapesos importantes. Creo que es momento otra vez de replantearnos la necesidad de un constitucional autónomo que atienda a esta materia. Y pues bueno, insisto, la educación en sí misma no es el objetivo. El objetivo es tener infancias libres, infancias que puedan ejercer su derecho, infancias que realmente vivan plenamente y que podamos construir así un país pues con un mucho mejor futuro y un futuro más justo y sólido. Michelle Bermúdez, economista y analista política, como siempre. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto.